que vamos a tocar hoy muy controvertido, que tiene muchos matices, que se puede ver desde diferentes enfoques. Inclusive para la terapéutica también nos sirve este enfoque de la economía, de la política, porque quieramos o no, estamos inmersos dentro de una sociedad con intereses políticos. Entonces, yo siento que tenemos que estar preparados en todos los aspectos, los terapeutas, y bueno, y sobre todo los seres humanos que están ahora en una transición. Estamos en una transición, eso es innegable, y este 2020 va a ser el año que se lo recuerde como el inicio de esa transición a una nueva revolución. Y esto no es algo de ciencia ficción, no es que a mí se me ocurre un tema lindo, una revolución, no. La revolución está sucediendo y para eso tenemos que ver cuáles fueron las previas revoluciones y por qué decimos que estamos en la transición a una nueva revolución. Porque si nosotros nos vemos, hacemos una línea imaginaria por el eje X, podemos determinar que la primera revolución es la revolución cognitiva, que es aproximadamente hace 70.000 años atrás, que inicia en un momento en donde había muchas especies de homos, incluida la del Homo sapiens. El Homo sapiens era una de las por lo menos 6 especies que habitaban este planeta. ¿Qué pasó con las otras? ¿Sí? ¿Qué pasó con las otras? Bueno, de a poquito, algunas se fueron fusionando y otras las fuimos exterminando. ¿Sí? Entonces, en este proceso que inicia con la primera revolución cognitiva, ¿por qué cognitiva? Porque es la cognición la que se activa en un animal. Un animal, un mono, no muy diferente que el de nuestros otros primos y parientes del zoo, empieza a hacer enlaces, empieza a conectar las neuronas. Hay muchas versiones, algunos dicen que eran lo que consumían, otros también dicen que tenía que ver con algunos tipos de hongos alucinógenos que despertaron esas neuronas y que empezaron a hacer una sinapsis más rápida. No se sabe. Lo que se sabe sí es que por una cuestión aleatoria, estas neuronas comenzaron a enlazarse y tenemos hace 70.000 años la revolución cognitiva, ¿sí? Vamos avanzando y podemos situar en unos 12.000 años otra revolución que es la agrícola. ¿Por qué? Porque empieza este animal un poquito humano, empieza a domesticar plantas, animales, y empieza a generar su alimento de un modo controlado. Lo que se activa justamente es el control en este humano. Algo que es como muy discutido, y me acuerdo de una clase que tuvimos hace 2 años atrás, en donde discutíamos si el humano controla o no controla, ¿sí? Sí, el humano controla, y el humano, desde la revolución cognitiva, lo que aprendió es a controlar. Es a controlar. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Quizás los propósitos van cambiando a medida que van cambiando el tiempo, pero sí tiene que ver con la supervivencia, por supuesto que sí. La inteligencia, la domesticación, lo que hizo fue generar una segunda revolución, la revolución agraria. Ese humano siguió controlando, siguió expandiéndose y generó armas, guerras, conflictos territoriales, y vamos a tener una tercera revolución hace 500 años atrás, que es la revolución científica. ¿Científica por qué? Porque como cuando se descubre América, eso es una revolución científica en el sentido de que el conocimiento empieza a dar en el clavo, ¿sí? Empieza como a decir, sí, acá hay un continente más. Cristóbal Colón no sabía que era un continente, por eso justamente se llama América, porque el que se da cuenta de que era un continente es Américo Vespucio,
que es un continente nuevo, que es, fíjense, América lleva ese nombre por la cognición de una persona que se dio cuenta que no eran las Indias, que no era un pedazo de tierra más, sino que era todo un continente entero. Entonces, esa es la revolución científica, cuando empezamos a dar pasos firmes, certeros, y le empezamos a dar en el clavo, ¿con qué? Con la totalidad, con estructuras que son cada vez más objetivas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos a la tercera revolución. ¿Pero qué pasó? Siguen habiendo revoluciones, ¿sí? Y estas revoluciones ahora sí las van a encontrar en Wikipedia, que bueno, que hay subrevoluciones a partir de estas tres. Podemos ubicar muchas subrevoluciones. Pero hay una que es la revolución industrial, por supuesto que sí. La revolución francesa, ¿sí? Que acaba con los imperios, con el imperialismo. La revolución industrial, que también tiene justamente esta supremacía del control. Empieza el humano a saber que puede controlar, que puede manejar, que puede ser este macho alfa de la manada, ¿sí? Bien, y después tenemos estamos ahí cerquita de la revolución tecnológica, que empieza con toda la tecnología, y ahora estamos asistiendo a una nueva revolución, que es la revolución biológica. Y por eso el coronavirus es el inicio de esa revolución. No lo vamos a ver ahora en los diarios, pero lo vamos a ver en retro, como parte de esta revolución que ahora en este momento somos protagonistas, pero que está sucediendo no solamente cognitivamente, sino que también nos hace tener que tomar decisiones. Justamente como tenemos que tomar decisiones, necesitamos tener una perspectiva geopolítica, ¿sí? Porque justamente estamos en esta revolución, estamos en esta transición, y tener una perspectiva geopolítica es justamente lo que no tuvieron los nativos de América, ¿sí? No tenían una perspectiva geopolítica. Uno puede decir, sí, no, lo que pasa es que no le dio la evolución, pero se conoce que muchos de los primeros nativos de América nos vienen justamente de Asia, vienen cruzando el Océano Pacífico, ¿sí? Hay muchos chinos, muchos japoneses, muchos orientales en los aborígenes, por eso tienen estos rasgos. Habían vikingos que también habían llegado a América, ¿sí? O sea, América ya estaba poblada por personas que venían de otros continentes. Pero esa revolución, esos enlaces neurológicos no llegaron a anticipar más que en mitos, en algunos mitos sí, de que iba a venir un hombre, que iba a venir como en unos caballos, ¿no? Bueno, por ahí esos mitos fue lo más acercado a una perspectiva geopolítica. Pero hasta ahí nomás. ¿Qué pasa si otro hubiera sido el desarrollo cognitivo de esos pueblos? ¿Sí? Obviamente que la posición hubiera sido muy distinta, no hubiera sido la de la esclavitud. Entonces, wow, o sea, tomar conciencia de esto, de cómo el desarrollo cognitivo nuestro lo que hace, genera unas posiciones u otras dentro de la historia, es un paso muy importante. Y es justamente el paso que nosotros estamos dando ahora en esta nueva transición. Porque el capital humano dentro de los sistemas geopolíticos. ¿Por qué digo el capital humano? Porque en lo que yo me doy cuenta que cambió en este tiempo, desde la revolución industrial hasta la revolución tecnológica, lo que cambió es el concepto de capital.
Porque el capital estaba antes puesto en las materias primas, en las riquezas, en el dinero. Pero ahora, en esta transición cognitiva que nosotros estamos haciendo, y si vamos llevando las actualizaciones más o menos al día, más o menos, nos damos cuenta de que el capital ya no está justamente en el oro, ya no está en el dinero, en las riquezas. El capital está en el humano. Y como está en el humano, la revolución va a ser biológica. ¿Sí? Entonces, es todo un, digamos, es todo un movimiento que se está generando internacional, que claro, hasta que nosotros empecemos a darnos cuenta que nosotros somos el capital, en el medio van a haber muchas negociaciones y van a haber muchas posiciones en donde nosotros podemos llegar a estar, ¿sí? Entre dominantes y dominados. Por eso es muy importante la conciencia de primero del paradigma que se va y luego del paradigma que está viniendo. Y estos eventos, como por ejemplo una sindemia o pandemia, como se llame, es un evento bisagra que va a dejar una marca, que va a dejar un hito en los libros y en la historia de esta nueva revolución que se viene. Como toda revolución, nos implica a nosotros tomar decisiones. ¿Por qué? Porque se empieza a romper, así como en la película de Retablo, se empieza a romper ese paradigma anterior. Igual que lo que le pasó al niño. Se empieza a romperle esa estructura que era hermosa. Él, su mamá, su papá en el desayuno. Todo era espectacular, las montañas, ¿sí? Inclusive la generación de los recursos. Todo era espectacular. Hasta que viene un elemento externo que nos rompe el paradigma. Nosotros ahora sabemos que esos elementos que nos rompen el paradigma son para desarrollar circuitos neurológicos, porque la inteligencia se desarrolla así, y la presión que genera en la psique lo de afuera es una presión que no podemos negar que nos hace evolucionar. No podemos negar que necesitamos permanentemente esos empujones para avanzar. Y esos empujones, que son el romper el paradigma, cada vez van a ser más acelerados ahora en el tiempo. Entonces, o puedo generar un DHS, o puedo generar una biologización, o puedo acabar con el territorio que tengo, o puedo generar circuitos neurológicos para acomodar mi inteligencia cada vez más al tiempo que se está viniendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Desde mi persona común está sucediendo eso, pero también está sucediendo a las personas que vienen a mi consultorio. Se les está rompiendo el paradigma. Y cada vez voy a tener más personas que van a venir, y tengo que anotar atrás paradigma roto. Un nuevo diagnóstico. Paradigma. Claro, me rompieron paradigma roto. ¿Sí? Pero va a ser así, y va a ser constante, y va a ser permanente, y vamos a tener cuestiones de dinero, cuestiones de divorcios y de repartición de bienes, ¿sí? Cuestiones de que estas relaciones de poder dentro de la casa se empiezan a mover también, y esos movimientos del poder
dentro de la casa también generan muchas incomodidades. Se rompen las jerarquías. ¿Por qué se rompen las jerarquías? Porque ahí ya les pongo este concepto con el que vamos a trabajar. Porque vamos a tener a las tres realidades. Así, como tres pelotitas. Las tres realidades. ¿Se acuerdan cuáles son las tres realidades? ¿Sí? Objetiva, subjetiva e imaginaria. Van a estar simultáneamente. Las jerarquías, ¿a qué realidad pertenecen? Antes de llegar a lo subjetivo, existe primero el imaginario colectivo. ¿Por qué? Porque, y acá esto es un dato que es crucial, y por eso es muy importante con esta pregunta que hizo Yuquerí en un momento que dice cómo se crea la realidad, o si nosotros creamos la realidad. Eso es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque la realidad, justamente, en este caso estamos dividiéndola en tres, porque vemos que ahora le vamos a poner tres dimensiones, en realidad es multidimensional, pero para poder estudiarlas ahora la vamos a dividir en tres. Pero ¿qué pasa con la realidad imaginaria? En la realidad imaginaria, lo que yo estoy diciendo, que hay dos personas que se ponen de acuerdo para imaginar lo mismo. ¿Sí? Y eso ya es la diferencia entre la realidad subjetiva y la realidad imaginaria. En la realidad subjetiva es lo que yo percibo, es lo que a mí me parece y todavía no sale de mí para crear con otro esa realidad. ¿Sí? Tiene que ser consensuado. Exacto, tiene que ser consensuado. Y ya cuando hay un consenso, ya hay una realidad colectiva. ¿Sí? O sea que las jerarquías dentro de lo humano son realidades imaginarias que probablemente se apoyen en realidades subjetivas y objetivas, porque las tres están interrelacionadas, pero que pertenecen a ese mundo de lo imaginario y como tal, como es el mundo más, más flexible, si se quiere, en un punto, ¿sí? El imaginario es como más flexible en un punto. Miren qué interesante, porque con la película que vimos ayer, que estábamos hablando ayer, ahí tenemos también las tres realidades. La realidad imaginaria era todo lo que la sociedad estaba proyectando con su subjetividad dentro del escenario social. Esa es la realidad imaginaria. La realidad subjetiva era lo que ellos estaban sintiendo que son los protagonistas de la película. Y la realidad objetiva era, por ejemplo, lo que está sintiendo mi biología, que siente un deseo, que siente ganas de comer, o sea, lo que está concreto en la realidad más objetiva. Entonces, estas tres realidades, si tuviera que decir cuál es la más flexible, y es la colectiva, tendría que ser la colectiva la más flexible de las tres. Y por eso ahí se da el conflicto, porque esa es la que puede mutar si se quiere. Más fácilmente, porque imagínense que a ellos les cuesta más mutar, porque ellos tienen que, inclusive, tienen que morir la persona. Una persona tiene que morir inclusive, o sea, ¿qué está hablando? De que la subjetividad esa es re difícil de cambiar, pero sí puede cambiar en el imaginario colectivo. Y cuando cambian la conciencia colectiva, cambian la subjetividad y cambian la objetividad. Las revoluciones tienen que ver con lo colectivo, tienen que ver con ese imaginario que entre nosotros estamos construyendo. Y acá esto es algo muy interesante porque acá lo que vamos a tener también es la noción del poder dentro de las construcciones colectivas. Es muy importante porque nosotros al poder lo concebimos como Dios.
todavía, aunque no nos demos cuenta. ¿Sí? Al poder lo concebimos como Dios porque, o sea, ¿cuándo nosotros concebimos al poder como Dios? Lo hacemos cuando pensamos que hay una sola persona, la mónada, o que hay un solo grupo que tiene el poder sobre el resto. ¿Sí? Y esto es como el huevo y la gallina, que es primero, ¿no? Y es como difícil. Pero acá hay un error de percepción nuestro muy importante con el tema del poder. Y esta inoculación religiosa que nosotros tenemos nos da el sesgo cognitivo de pensar de que el poder lo tiene una sola persona o un solo grupo. Y esto está dentro del imaginario también colectivo. Acá en Colombia hay una revolución de las mingas que se unieron todas para venir a la capital a hablar con el presidente eh, para que los escuchen, ¿no? Entonces, eso viene ya hace un tiempo y ahorita tienen bloqueado todas las vías y todo eso. Entonces, me parece que ahí están las tres realidades porque las tres realidades de esa minga que está haciendo una revolución acá, ¿sí? ¿Qué es una minga? ¿Qué es? Toda la minga es los grupos indígenas de las diferentes partes de las regiones de Colombia. O sea, los indígenas se han reunido y se llaman mingas y han formado una minga inmensa, o sea, están bloqueando todas las vías y todo para que, y vienen a la, o sea, empezaron en sus pueblos y todo, y el presidente acá nadie los escuchó, sus peticiones de, sobre todo de territorio, porque les están usurpando los territorios que son su sustento para hacer construcción. Entonces me parece interesante estas tres realidades en esta situación. Wow. Porque le dan el poder al, bueno, digo yo al presidente y pienso que no les va a solucionar nada, ¿no? Pero es una realidad colectiva también. Sí, pero eso es todo una aceptación del reconocimiento del poder del presidente en su realidad imaginaria, subjetiva. ¿Sí? Como dices tú, es todo un acto de reconocer a la autoridad, que eso es un paso también cognitivo de las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos organizados y justamente hablamos ayer del tema de la sexualidad. La sexualidad es otra forma de organizar la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos en el fondo que para generar realidades colectivas impresionantes necesitamos organizarnos. Es más, sabemos en el fondo que el poder que tenemos como humanos es la organización de grandes grupos de trabajo. Entonces, eso ya es todo un paso de reconocer la autoridad que estaría en el poder central, en este caso en Bogotá, para iniciar un proceso de reorganización. Cognitivamente lo que está tratando de hacer es eso, ese colectivo. Entonces quizás necesitan pasar por el trámite de reconocer a esta autoridad de otro pueblo, de otra cultura, etcétera, etcétera, todo lo que está pasando, ¿no? En cada una de esas cabecitas. Entonces yo lo veo más como procesos cognitivos ahora todo, como la necesidad de un desarrollo
cognitivo, y para eso necesito la presión del ambiente. Sí o sí necesito la presión del ambiente. Ahí es donde nosotros estamos ahora también, viendo que el ambiente nos empieza a presionar y a ver qué inteligencia, qué tipo de inteligencia también nosotros vamos a desarrollar. Una inteligencia tecnológica o una inteligencia orgánica en esta revolución biológica que se viene. Y estamos justo en la bisagra, y no sé si ya no es tarde para muchos. Quizás ya es tarde, lo que yo estoy diciendo quizás ya es tarde. Pero ¿qué pasa? Es tarde si yo pienso que el poder está en un solo grupo o que el poder está en la mónada. Pero si yo asumo que el poder en realidad es una sumatoria de fuerzas que vienen de un lado, que vienen del otro, que vienen del otro, y que dan una resultante impensada muchas veces, no puedo abandonar.